¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos. Porque miren, como les prometí hace como 3 días o 4. Bueno, no, creo que fueron 3. Les dije que íbamos a jugar con el Borrasca, ya que es un mutante que ha llegado esta semana. Es el mutante semanal. Si ustedes se van al juego, a la Mutopedia, le dan a Míticos, Mítico Sable, Borrasca, y le dan a su versión de oro, pues van a ver cuántos días le quedan. 4 días. Tiempo suficiente para explicarles actualmente cómo funciona el mutante en el juego. Actualmente no es nada meta, pero es un mutante que es situacional, obviamente cuando se da la situación, pues es un mutante que te da un plus increíble. Técnicamente el Borrasca actualmente pues sirve para hacerle counter directo a las pesadillas, evidente. Obviamente Borrasca es counter directo de pesadilla, de un Gloober, de varios Cybers. Lo que pasa es que actualmente en las defensas pues siempre hay mínimo doble múltiple. Entonces el Borrasca a veces se hace un poco inútil. Las respuestas de cierto modo. Y bueno, mutantes que en realidad están muy fuertes que él ni siquiera puede doblegar turnos, lo cual era lo fuerte del mutante, doblegar turnos y literal dejar y debilitar a los mutantes en cero, ya que la estadística fuerte en él no es ni el daño ni la vida, es la velocidad de 12.5. Creo que es combinada con su debilitamiento, ya que el mutante al alcanzar el nivel 25 su debilitamiento aumenta a un 80%, lo cual es lo que lo hace estar fuerte. Así que chicos, un mutante que les recomiendo si no poseen ningún mutante veloz antimeta al estilo, si no poseen, perdón, me equivoqué, pero bueno, me volví a equivocar, si no poseen pesadilla viviente, ya que es un counter directo del meta, que te ayuda a avanzar en el PvP, saber que el rival, pues si tiene un mutante más rápido, pues tú tienes a la pesadilla. Si el rival tiene puro 11.11 con velocidad level 5, level 4 y con diferencia de Evo, tú no tienes ningún mutante, pues la pesadilla te ayuda allí. Y si tiene otra pesadilla, pues obviamente tu propia pesadilla aguanta un golpe de otra pesadilla sin problema. A eso me refiero con veloz antimeta. Lo cual te va a ayudar bastante en el PvP, porque te va a ayudar a reconocer defensas del rival que sean mucho más altos sin que tú pierdas en el intento. O sea, si pierdes porque te vas a rendir, pero vas a saber la defensa, pero sin que te la acribillen, por así decirlo. Y bueno, eso sería el Borrasca. Obviamente no te hace lo mismo que una pesadilla. Varía circunstancialmente, por lo menos la pesadilla es counter del Zeus. Borrasca tristemente no lo es, pero Pesadillas no es counter de Gloober, pero el Borrasca sí es counter de un Gloober, y así sucesivamente. Así que si ya poseen Pesadilla, Borrasca en realidad no es tan necesario. Solamente lo tendrías en mente para enfrentar otro tipo de pesadillas con diferencia de Evo. Hay otros que usan Carlinger platino para eso de la velocidad. La misma Ceres, ya que la Ceres pues siempre te aguanta un golpe de lo que sea. No pega nada, pero es eso, que te aguanta, y la velocidad. Y otro mutante que esté olvidando de ese tipo de velocidad rápido, que sea bueno, creo que no, en realidad sería la Ceres, Carlinger y Pesadilla Viviente. Y luego tendríamos pues el Borrasca. Como les digo, el meta está plagado de múltiples, por lo cual voy a intentar probarlo. Obviamente a veces me va bien. Cuando me enfrento a pesadillas, es God. Pero muy raro encontrarme con una pesadilla viviente. Así que lo mejor sería haberlo intentado en mi cuenta pequeña, pero como ya tengo la pesadilla, pues no tengo mucho ánimo de comprarla. Pero voy a tratar de mostrarles el ejemplo por aquí. Así que disculpen la larga explicación. Obviamente tenía que verlo, pero vamos a verlo en combate. Ok, por lo menos aquí vemos un mutante, un rival con mutantes doble mítico, doble galáctico, doble sable. Puede tener una típica defensa, no sé cuál sería, pero bueno, lo opcional sería, obviamente vamos a llevar al Borrasca. Si tiene un doble mítico pues estaría muy bien. Llevando terror abisal, bueno, terror abisal no. Le pido tech por si tiene Gloober. No, perdón, que llevamos a su galáctico, pero que a la vez pueda llevarme al sable. Interesante el combo del rival, interesante sinceramente. Así que bueno, vamos a ir así. Probemos, obviamente una etiqueta, sin dudar, por aquí del amigo Carlos. Y ok, vamos a ver qué pose. Ok, archivista. Pues ok, sale archivista, pues lloramos.
pues lloramos. Ok, el asteroide, aunque lo debilitemos, va a pegar un montón. Aquí hay un ejemplo, a pesar de tener orbes, no doblegamos al asteroide que tenga velocidad. Que obviamente asteroide incluso le basta con cualquier cosita. Ok. Entonces, bueno, empecemos a debilitar el archivista, que sería un poco conveniente, ya que no tiene forta. Nos toca gastar la etiqueta en el asteroide, porque si no vamos a perder. Obviamente ya saben que ahí el asteroide hace un múltiple y bueno, se borra mi spin. Al borrasca, no sé si se lo borra, creo que no. Bueno, no debería. No debería. Ok, individual por aquí. Perfecto, perfecto. Uy, no me va a dar el daño para el... En verdad no me va a dar el daño para el Urgan. Uy, qué mala suerte. Bueno, individual por aquí, seguimos debilitando. Ya miren, como en 2 turnos le hemos debilitado al archivista 100.000. Individual, pop-up. Obviamente no nos va a dar el daño. Y ok. Ah, mamón, le salió crítico, no me lo creo, le salió crítico. Bueno, nos da el daño exacto, chicos. Para los que pregunten los orbes del borrasca, siempre esta va a ser la mejor. La de doble debilitamiento con un orbe de ataque. Bueno, antes era la mejor. Actualmente en el meta no conozco mucho. Pero, o sea, no conozco mucho el rol del borrasca, pero les digo que esa siempre ha sido la mejor combinación. Lo malo es que vamos a perder porque, bueno, borrasca murió de una respuesta. Necesitamos que debilitara más, pero es lo que nos quedaba. A no ser que dejen vivo al Spin Fury, que es lo más probable porque hará múltiple. Ok, perfecto. Ok, ganamos, muy bien, muy bien. Subestimé al borrasca. Y bueno, nos sale crítico, pues bien. Estuvo muy cerca el combate, estuvo muy cerca. Muy, pero que muy cerca. Obviamente aquí, pues, mejor que el borrasca en este combate, por ejemplo, hubiera ido el Gloober. Pero quién sabe, quién sabe. Ok, Eduardo, full respuesta. Obviamente no lo atacaré porque... porque no tendría sentido. Y ok, aquí tenemos un ejemplo claro. Porque yo aquí me enfrento a estos rivales y no puedo usar mis mutantes veloces porque tiene pesadilla. Entonces, me llevo al borrasca. También tiene Gloober. Lo malo es que el Gloober tú no lo doblegas, así que no estaría tan bien. Y ok, tiene un sable y luego full mítico. O sea que tiene Aratomis y más Glooberciños. Sí, tiene otro Gloober. Entonces volvemos a meter el mismo combo sin problemas. Porque viene bien. Aunque, ojo, debe de dar miedito su Aratomis con la diferencia de Evo. Creo que había bastante diferencia de Evo, ¿no? Hay que tener cuidadito. Entonces, bueno, miren, pesadilla. Y se supone que literal se puede one-shotear a nuestro Spin Fury. Pero bueno, nos da el plus de que lo debilitamos. Y ahora se va por Lepidotech o por... Ok, se va por Lepidotech porque miren el daño en lo que apenas ha quedado el amigo. Entonces nos da el plus a que gastemos nuestros 2 ataques sin problemas. Perfecto por aquí, perfecto. Y nos llevamos al Aratomis pues con la etiqueta porque sacamos el doble turno. Ojo, chicos, si tienen velocidad level 3 para adelante con el borrasca, siempre doblegarán a un Aratomis con velocidad. Un dato que, bueno, deberían de saber. Para ello, para aquellos que pues incluso lleven al mismo borrasca para enfrentar a Aratomis. Que está bien, llevas a Aratomis con un doble combo de Zoomorpho de tus mutantes anti-Aratomis. Con un borrasca te va a dar 2 turnos, entonces debilitas a uno el doble. Llevas un mutante que casi se haga one shot a un Aratomis. Usas múltiple del tercer mutante. Etiquetas al que está de vida completa. Y ya has liquidado a 2 Aratomis. Y el borrasca pues te debilitó bastante a 1. Así que un caso bastante específico que me gustaría probar si me encuentro por allí. De hecho, el anterior... Uy, este está interesante, ¿no? Este está interesante. Borrasca. Nah, es que el borrasca no sirve en este combate porque si tiene Spin Fury, ok, puedo debilitar el Spin Fury, pero el Spin Fury, aunque te lo debilites, te va a llevar a la vergi. Y doble sable... No sé si indica Zoomorpho. ¿Ustedes ven eso a Zoomorpho? No veo, pero no es. Ok, no hay Zoomorpho. Entonces tiene doble sable, pues ya sabemos que puede tener. Obviamente volvemos a meter el Lepidotech. Y en esta ocasión el terror abisal. De hecho, vamos a probar el combo que les mencioné anteriormente.
Y bueno, vamos a ver si va a funcionar. Que puede que sí funcione. Lo que pasa es que también hay diferencia de Evo. Espero tengan eso en cuenta. Pero en esta ocasión el amigo tiene heredero. Ok, bueno. Entonces miren. Claro, no podemos dejar que le pegue bastante daño el terror abisal. Aunque va a optar por ir por el terror abisal. Bueno, no, se va a llevar al borrasca. Pero si lo debilito, se va a ir por el borrasca igualmente. Ok, problemitas, pero bueno, vamos a debilitarlo. Para eso, para que se vaya por el borrasca, como que nos dé el turnito extra, no se eche tanto escudo. Y se echó igual a Madrid en escudo, así que un poquillo mal allí, un poquillo mal ahí. Individual de Lepidotech por aquí. Muy bien. Ok, bro, se pierde. Se pierde, chicos. Aunque me pude haber llevado el heredero, ¿no? Bueno, hubiera pasado casi lo mismo. Ok, mientras no tenga absorción de vida, la gano. Ok, no tiene absorción de vida. Perfecto, se gana. Hay que confiar en el Lepidotech. Micho, bájate de ahí. Casualidad, y la gata que se pone a molestar una bolsa ahí. Bájate. Una bolsa donde tengo guardado unas cositas. Ok, chicos, muy buen combate. Pensé que la podía perder, pero el heredero rival pues nos dejó doblegar turnos sin problemas, porque obviamente el Lepidotech mío tiene velocidad level 4. Ahora que lo hemos cambiado hace un par de videos. 100 puntos, me alegra un montón. Obviamente dio un ejemplo no tan mal el borrasca en este combate, pero es como le dije, el ejemplo de querer... Chicos, se acaba de ir la electricidad en mi casa. ¿Están viendo el loguito del planetita? Es porque se fue la electricidad, chicos. ¡No! Y bueno, amigos, estamos de regreso. Ya por fin tengo electricidad nuevamente. Simplemente no tuve por unos 20 minutos. He aprovechado y he desayunado y todo. Así que vamos por un combate más. Que en realidad, que se haya ido la electricidad. Simplemente un combate más de simplemente culminar el video y obviamente darles mi opinión final, que es lo que les daré y les recomendaré. Pero bueno, si carga el rival, pues puede que sí. Y creo que íbamos a atacar a este, creo. Pero ok, el rival parece poseer ok, galáctico, cyber sable, mítico, ok. Ok, puede llegar a tener pues la típica de Zeus con Orión y un doble galáctico, lo cual dudo, pero estaría bien. Por cierto, chicos, otra estrategia más que se usa bastante con borrasca es llevar borrasca más que todo con dos mutantes tuyos que tengan fortalecimiento. Debilitas al que hace múltiple, el de múltiple pues hace múltiple y te los fortalece sin que ellos reciban tanto daño. Es una estrategia también que se usa bastante, pero contra este rival pues nada, es que yo meto en este combate pues no sé, doble archivista y creo que debería mandar a mimir al rival, o sea... no tiene, en verdad una defensa así, pues no es de una... No da tanto miedo pues cuando tienes archivista, porque nada más tiene un sable y ya, Y bueno, sí, tenía la de Zeus, no era Orión, sino Mimi Cronocurva. Entonces, tristemente ya sabemos que aquí, pues el Zeus se va a llevar al borrasca sin problema. Aunque lo debilitemos da igual, aunque tiene un orbe de vida, pero da igual, le da el suficiente daño por el orbe de fortalecimiento. Así que simplemente o debilitamos a la Mimic o debilitamos al Galáctico. En realidad cualquiera, bro. El combate está algo sencillito. Pero ok, debilitaré a la Mimic Cronocurva. ¿Por qué? Porque la que haría un poquito más de daño. Creo yo. Bueno, en realidad no, pero debilitaría. Ok, adiós borrasca. Lo bueno. Aquí como les digo, chicos, el borrasca es ese ejemplo. Si no tienen un mutante más veloz que les pueda decir, wow, ¿cómo puedo ganarle a esta defensa? Pues pasaría esto, en vez de llevar un mutante que te lo liquiden de primer turno y luego los otros mutantes agarren tantos turnos que te liquidan el segundo mutante y no tendrías nada que hacer con el tercer mutante. Entonces, en este caso sería bueno pues llevar el borrasca, que sí, con un doble Gloober y eso, y ganaría sin problemas. Y de hecho es lo que me han hecho. Pero claro, porque con borrasca decidí no usar etiqueta. Si hubiera usado etiqueta con borrasca, pues nos hubiéramos ahorrado bastantes cosillas. Así que, ok, la etiqueta obviamente la usaré en la Mimic Cronocurva, porque va a quedar vivita por un poquito. Porque, obviamente archivista contra asteroide. Bueno, pobre asteroide, sinceramente, pobre asteroide. Y bueno, una lástima que quedó con vida el asteroide contra el archivista. XD, pobrecito. Incluso de múltiple pues vale vergui en la vida. ¿Por qué? Porque bueno, está roto el archivista. Ya ven que simplemente conté con él.
Pero una estrategia que deben de tomar en cuenta. Obviamente ya saben que ahí pues perdí mis mutantes porque no usé etiqueta. El rival pues bueno se aprovechó bastante entre su etiqueta y el montón de daño. Y ok, nos llevamos 10 puntitos. Así que bueno amigos, los dejaré hasta aquí. Pero ahora mi opinión. Si les recomiendo comprarlo, pues sí chicos, Borrasca al final no es mal mutante. Como les digo, es un mutante que les va a servir mucho, más que todo para aquellos que no tienen mutantes que sean 11.11 superiores, que sean algo antimeta. Como les he dicho, como Pesadilla Viviente si no la posees, si no posees un poquito las Ceres o incluso el Carlinger. Más que todo es por el tema de sus velocidades que te ayudan a saber, a identificar las defensas de los rivales altos. O que tengan mutantes molestos que no le puedas ganar en velocidad. Y bueno, te den un plus de hacer un mejor combo estratégico. Por eso está el Carlinger. Para eso estaría la misma Ceres, como he mencionado. Que ojo, que la Ceres está de primera. Que bueno, no sé si la platinaré en un futuro. Y en eso entra pues la Pesadilla Viviente. Y obviamente el mutante con el que acabamos de jugar ahorita, que es el mismísimo Borrasca. Obviamente en Evos altos no se usa tanto, pero para casos específicos que te encuentres con una gran diferencia de Evo, con un solo Gloober o con una Pesadilla Viviente. Así que en verdad amigos, dejen ese poderoso like. Me gustaría que dejaran en los comentarios si se han comprado al Borrasca, si van a querer comprárselo, si esto les despejó las dudas o no. Háganmelo saber, obviamente para crecer mejor como contenido y todas esas cositas. Y ojo, recomendación de orbes, pues esta es la definitiva en Borrasca. Así que ya saben, no olviden suscribirse chicos, que estamos muy pero que muy cerca de llegar a esos 25.000 suscriptores, lo cual es una cantidad bastante hermosa. Así que sin más nada que decir, vamos a esos saludos. Y le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios, y es para el crack de Julio André Saldaña. Mega saludo que se lleva Lex Game. Saluditos para el pro de Luciano Fittipaldi. Saludos para Ruth Game. Uno más para el poderoso Johan Andrés Bajamón, primero de los comentarios de otro video. Mega saludo para el miembro del canal Ángel. Uno más que no se me olvida para Harvin Hernández. Y por último, pero el menos importante, para el crack de Eliof Mularch. Así que en verdad amigos, espero les haya gustado el video, que los haya entretenido, que es lo principal. Y nos vemos en uno más por aquí, por el canal. Adiós. Hey yo, I'm the explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to